¿Qué tal? Sean bienvenidos, señoras, señores. ¿Cómo están ustedes en cualquier momento del día que nos puedan estar viendo o escuchando? Les agradecemos su presencia y queremos presentarles a una de las personalidades del mundo de la cultura actual que lo hace y vive de un modo sencillo, discreto, pero es una persona importante, no en el sentido de la popularidad, no, en el sentido de humano. Para mí es un periodista y un escritor, o un escritor y un periodista, tengo dudas, no sé si hay aparentemente un orden cronológico o preponderante, no lo sé, nos lo puede aclarar él. Personalmente, para quien les habla, para José Luis Arriaza, un placer. A este señor yo lo calificaría, para darle la bienvenida, de persona admirable. Así que bienvenido, don Manuel Juliá Dorado. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Encantado, Y encantado de gracias tenerlo. por tus palabras. Es un placer y una satisfacción, un honor. Un manchego, uno de los grandes manchegos. Ya fue Manuel Juliá a principios de este año, creo que en enero o febrero de 2021, considerado personalidad entre expresidentes de gobierno y grandes empresarios. Él es escritor, como Bueno, decía, Manuel Juliá Dorado, como tal es un excelente profesional. Es político, le gusta la política, fue alcalde de Puerto Llano y ahí está, disfrutando también del mundo de los vinos desde la dirección de Fenavín, un evento, diría yo, apoteosis en un momento dado, especialmente un asunto muy importante eh, desde el punto de imagen de la comunidad manchega, concretamente desde Ciudad Real, porque Fenavín se ha venido celebrando, creo que desde 2002, puede ser, 2001. 2001. 2001, hasta 2019, porque en 2020-21, concretamente, creo que se tuvo que anular por el tema, naturalmente, de la pandemia y quedó aplazado Así para es. 2022. Ojalá no haya sido un freno, sino un resorte para que el próximo 22 tengamos ese evento de Fenavín, la celebración de un evento con personalidad muy española. Así que, y sobre todo muy manchega, Seguro que lo tendremos, seguro. como decía, en algún momento se le ha calificado de gran personalidad y además lo hizo una mujer, Ana Arcalis, que es una editora que parece que le tiene un afecto especial, pero también le tiene un reconocimiento. Ha dicho de usted que su escritura se inyecta en el corazón. No hay mejor piropo o halago, ¿verdad? Pues la verdad es que yo pienso que la función fundamental que debe tener un escritor es llegar al lector, ¿no? Y Sí. que lo que él escribe, una parte sea de él y otra parte el lector se apropie de esa escritura y la considere como suya. Y la mejor manera en la que eso Sí. puede ocurrir es llegar al corazón, es que las palabras se inyecten directamente en el corazón de las personas que las lee. Y más o menos yo en mis libros de poesía, en mis libros de narrativa, como ha sido el último que he publicado, tanto el de los Quijotes como el de Madre, pues lo que intento sobre todo es llegar a lo más profundo del lector. Ajá. Voy a hacer un breve perfil de su trayectoria y naturalmente desde sus comienzos en Puerto Llano, naturalmente que nació, creo que lo hemos dicho ya, lo hemos comentado. Pero ya de adulto, en 1978 es cuando concluye usted su formación universitaria en Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid, pero simultáneamente, Uh por -huh. eso, fijándome en estos datos, no sé si fue antes escritor o periodista. Yo creo que el periodista seguramente ha de sustentarse sobre el escritor, ¿no? No sé si lo perfilo bien, pero realmente Yo se... creo que lo perfilas perfectamente. Ajá, Yo me sentí en primer lugar escritor. Hablo de me sentí, ¿no? Es decir, que el ajá, primer libro que tuve en mis manos me vino a decir algo como esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Fue ajá, concretamente las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. No soy muy original ajá, en ese sentido. Es el libro que había en mi casa. Estaban las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, estaba la Biblia y luego ajá, estaba otro libro cuyo autor no recuerdo ahora, que se llamaba El mundo, la carne y el padre Smith, ¿no? Que ajá, creo que era no recuerdo bien el autor. Esos tres libros me los leí como muchas veces. Eran los tres únicos libros que había en mi casa y los ajá, leía permanentemente porque sentía que yo quería escribir.
Luego encontré en el periodismo el cauce para desarrollar ese sentimiento de ser escritor. Pero lo Sí. primero, como tú muy bien has dicho antes, es el sentimiento de desear escribir, ¿no? Yo creo que escritor es una palabra de la que uno se siente y luego lo que uno es. Se siente porque desea escribir y uno es cuando escribe libros. Y esos Sí. libros editoriales los publican y lectores los leen. Y a partir de ese momento se puede decir que te sientes y eres escritor. En el origen de ese escritor, repito, bueno, ya en 1978, cuando concluye usted su formación académica, publica sus primeros artículos y poemas en diversidad de revistas, periódicos, ¿no? La poesía hispánica, dirigida por José García Nieto, es para usted también Oh, cobija qué en un gran momento momento. dado, ¿no? Yo, cuando llegué a la universidad, en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, a mí me encantaba la poesía. Yo tenía en mi habitación del colegio mayor en el que estudiaba, tenía toda la colección de Visor, que en aquel momento era la más importante, en donde escribían no solo los grandes poetas españoles como Gabriel Celaya o Blas de Otero, sino también poetas surrealistas, europeos. Entonces yo escribí un poema y fui a la revista Poesía Hispánica, que entonces era la más importante, era la heredera de Poesía Española, que había sido la gran revista del posfranquismo, y yo fui a llevarle a José García Nieto ese poema. Entonces pasé a su despacho, le enseñé el poema, José García Nieto me dijo que le había gustado y a partir de ese momento pues escribí muchísimos poemas en la revista Poesía Hispánica hasta que esta revista desapareció, que desapareció con un último libro dedicado a Vicente Alessandre, y recuerdo que escribí un poema a Vicente Alessandre y con otro poeta fuimos a la casa de Vicente Alessandre en Wellingtonia, que recordaréis que estaba por la zona, cerca de la zona universitaria, y a decirle y a enseñarle el poema que había escrito, y le dimos la revista y nos dijo una señora que esperáramos, y entonces Vicente Alessandre vio la revista y nos dijo que pasáramos, y pasé uno de los mejores momentos que recuerdo de mi vida, que fue como 1 hora y cuarto hablando con Vicente Alessandre en Wellingtonia, en la casa donde él vivía, y que recibía a numerosos poetas. Bueno. Escribió en esa fecha, ya estaba usted como columnista, ¿no?, en periódicos como el Diario de Caracas. Por cierto, ¿termina usted la universidad y se marcha a Venezuela, a Caracas, prácticamente? Bueno, yo ya cuando estudiaba escribí en la revista Triunfo y en el diario Ya, y luego mientras hice la mili, que no sé si alguno de los televidentes que están viendo esta entrevista sabrán qué es eso, pues es algo que hace muchísimo tiempo Sí, hacíamos la gente más mayor, sí. que era vestirnos de militares y De estar verde, durante un casi. año y medio haciendo la mili. Escribí en el Diario Vasco. O sea, mi deseo siempre era escribir. Y cuando yo terminé la carrera, existía en España una crisis económica de esas que siempre ha habido. En aquel momento, la causa de la crisis económica eran los precios del petróleo, igual que ahora pueden ser los precios de la electricidad o hace poco la burbuja en la vivienda. Y en España no había trabajo, y entonces a través de un gran amigo que fue un poeta maravilloso y conocidísimo y muy importante, con el que yo viví en su casa un tiempo, que se llamaba Fernando Quiñones, pues a través de él me dio una nota para el Diario de Caracas, en donde trabajaba Daniel Divinsky, que era un gran escritor argentino. Llegué allí, me hice unas cuantas pruebas y estuve pues como un año de crítico y de cine de libros en el Diario de Caracas, que entonces será el diario más importante en Venezuela, y estuve escribiendo críticas de cine y de libros. Yo Muy bien. tenía 24, 25 años y te juro que fueron uno de los momentos más hermosos de mi vida. La pena es que no pude continuar porque mi poca o mucha percepción de la realidad me llevó a la conclusión de que aquello iba a acabar mal, Sí. de que todo el dinero que se generaba en Venezuela a consecuencia, sobre todo de la producción petrolífera, no se estaba usando bien. Lo que allí llamaban la mordida, es decir, la corrupción, estaba generalizada, y mi percepción era que aquel país acabaría mal, y pasado un año y medio o así de trabajar en el Diario de Caracas, pensé que lo mejor que podía hacer era volverme a España, y entonces
me volví a España y dejé ese trabajo que me daba buenos beneficios porque pensé que aquello acabaría mal y al final la vida me ha dado la razón porque efectivamente aquello acabó mal. Sin embargo, es mi curiosidad, ¿no? Preguntarle, cuando usted vive aquellos años, finales de los 70, el sistema es rico, por decir así. Usted acaba de mencionar, el petróleo enriquece al país, al menos teóricamente, desde España, yo lo recuerdo, se percibe como un sistema fuerte, puedo calificarlo de capitalista. Quizá el exceso sí. murió por el defecto. Yo recuerdo que ingresaba a Venezuela en aquellos tiempos más dinero que lo que era el presupuesto de España. Y me parece que el presupuesto de España, no recuerdo exactamente la cantidad, pero sí recuerdo que lo que Venezuela ingresaba por el petróleo era el doble. Me acuerdo que el bolívar, que era la moneda que estaba entonces, estaba casi, valía 20 pesetas un bolívar. Y me acuerdo que la prosperidad irradiaba por todos los lugares de Caracas. Incluso yo, el trabajo que hacía en el diario de Caracas era un trabajo remunerado por artículos. A mí me pagaban por cada artículo y recuerdo que cobraba lo que sería hoy el equivalente a 6 o 7 mil euros por artículos que escribía, como unos 3 o 4 semanales, crítica de libros y crítica de cine, que era lo que yo hacía, ¿no? Y yo sentía que efectivamente eran muy buenos momentos para el país, pero sin embargo había un profundo germen metido ahí dentro que era el germen de la corrupción. Y yo me acuerdo que cuando tuve que renovar mi pasaporte, fui pagando mordida con el amigo que me llevó con el abogado que me llevó a renovarlo, fui pagando mordida desde el primer conserje que había en la Dirección General de Extranjería hasta el mismísimo director general de Extranjería, ¿no? Entonces yo pensé que un país que está tan soportado en la corrupción y un país en el cual la productividad laboral es prácticamente inexistente, tarde o temprano tendría que entrar en colisión. Y tengo una anécdota maravillosa. Yo me acuerdo que el día que me venía para España me llevó un taxista al aeropuerto y el taxista era gallego y entonces el hombre me estuvo diciendo que estaba muy feliz porque al año siguiente se vendría para España y que había estado ahorrando toda su vida y había ahorrado el equivalente, podríamos llamar hoy, a 150, 160 mil euros y que con todo ese dinero pensaba emplearlo en Galicia, comprar un negocio, generar una vida para sus hijos. Sí. Aquello, él tenía el dinero en bolívares. Yo me acuerdo que a los 2-3 meses ya yo de regresar a España se cayó el bolívar, que entonces valía 20 pesetas y llegó a ser prácticamente una moneda sin ningún tipo de valor. Y me acordé de ese taxista que había estado toda su vida ahorrando, que tenía todos sus ahorros en bolívares y que en 3 meses esos 150.000 euros que él tenía no pasaron a valer ni 2.000 ni 3.000 euros, ¿no? Entonces aquello me pareció muy triste y simplemente pensé que yo tomé la decisión correcta, que aquel sistema tenía que caer, estaba suficientemente dotado, puesto que los ingresos petrolíferos eran enormes, pero la estructura social estaba basada en la corrupción y un país cuya estructura está basada en la corrupción no tiene futuro. Y ahora vemos cómo Venezuela, después de la riqueza que tiene y tuvo con el petróleo, pues no solamente tiene petróleo, sino que tiene también oro, diamantes, la tierra daba en algunos casos 2 y 3 cosechas, es un país riquísimo y sin embargo pues vive en estos momentos en una situación social bastante complicada, producto de una ausencia de democracia y producto de una corrupción extendida, que es desgraciadamente lo que ocurre en muchos países sudamericanos, sí, de la España latinoamericana. Claro, pero en este caso es que es, como usted dice, lamentable. Hombre, todos los países latinos son inmensamente ricos, porque no vamos a hablar de Argentina ni de cualquier otro país. La riqueza que hay ahí es tremenda y es natural y la están pisando, la tienen bajo sus pies, ¿no? Pero los sistemas, o en este caso las cabezas pensantes, los sistemas, los movimientos políticos, la manipulación que se hace de todo esto, no hay manera, no ha habido manera, no hay políticos. Ahora estamos con el tema de Nicaragua, ¿no? Sabemos lo que pasó, lo que terrible, hizo, cómo luchó para llegar a... Y resulta que cuando
Y históricamente parece que ocurre esto. Cuando se llega a aquello que hay que derribar, con lamentables guerrillas, guerras de guerrillas, golpes de Estado, bombas por aquí, atentados por allá, cuando llega a la situación de decir, bueno, ahora voy a plasmar lo que es mi teoría, lo que es la teoría de convivencia y servir al pueblo, porque este pueblo es rico, vamos a crear. Se da la vuelta a la tortilla Sí, y quítate tú que me pongo yo. Esto es histórico, claro. es lamentable, pero es histórico, Es es que real. yo creo que los sistemas son las personas, ¿no? En Sí, este caso estamos hablando de un sistema concreto que es el sistema marxista, ¿no? El sistema sí, comunista. El comunismo tiene un principio, o generó un principio que era que la economía es el motor de la historia. Y yo creo que donde realmente fracasa y se concibe un error dentro de la teoría materialista de Marx y Engels es que el motor de la historia no es la economía, es el ser humano. El ser humano es la base de todo, es el que fabrica la economía, el que fabrica la utopía o el que fabrica el sueño, ¿no? Y desde esta perspectiva, una teoría social, que es la teoría comunista, perdón, marxista, basada en una igualdad social y basada en una concepción materialista de la realidad, fracasa precisamente puesto que quienes han de llevar a cabo todos esos principios o claro, todas esas teorías, por muy bellos que sean, son personas y entonces sí, las personas son aquellas personas, son las que prostituyen las ideas, son las que destrozan las ideas. Yo escribo en un grupo de periódicos de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y de Rioja, y he publicado en esta semana mi artículo llamado La verdad desnuda, y hablo en ese artículo de una película de Clint Eastwood que se llama Ejecución Inminente, en la cual un ser que tiene una imagen algo depravada, una imagen cínica, una imagen tal, en donde hay una realidad exterior poco atractiva, luego contiene una persona, gran persona, que lucha por salvar a un condenado a muerte que es inocente. A todo el mundo le da igual y él lucha por... Es decir, lo realmente importante, más allá de las ideas, son las personas, porque las ideas son argumentos en abstracto que están sí, ahí en lugar de nadie, que luego son personas las que lo tienen que llevar a cabo. Y nos encontramos que muchas veces el defensor de algo es el principal enemigo de eso. Y no voy a hablar solamente del comunismo, voy a hablar de la misma iglesia, de la iglesia católica, del sí, sí, socialismo. Voy a hablar sí, de la sí, democracia cristiana, de cada uno de los movimientos sociales que ha habido en la historia. Siempre ha habido una prostitución de la verdad de esa ideología producida por personas. Y por eso nos encontramos que alguien puede llevar una sotana y tener que ver lo mismo con el Evangelio que yo con un astronauta, o etcétera. Y no me vale solamente en la religión, me vale también en el socialismo. Podemos estar escuchando a una persona anteponer los intereses sociales permanentemente y luego ser absolutamente lo contrario. Es decir, las ideas son la mitad de algo, la otra mitad, que es más determinante que las propias ideas, es la persona. Y aquí pasó eso, es decir, todos aquellos países que derivaron hacia una percepción social marxista basada en la igualdad, en la justicia, en todo eso, han generado unos países caóticos porque las personas que lo han tenido que llevar a cabo han hecho exactamente lo contrario. Pero lo mismo ocurre en la otra teoría, los neoconservadores o los neocapitalistas. A mí la teoría del mercado no me parece mal, porque el mercado, en cierto modo, es capaz de regular la ambición humana. O sea, la razón por la que el capitalismo existe, habría que leer Max Weber, es porque el protestantismo en un momento determinado quiere regular la avaricia, quiere regular la posibilidad de que alguien a través de la avaricia destroce una sociedad. Y en base a eso se genera una legislación de sociedades anónimas, una legislación de control del capitalismo. En este sentido, también es bella la idea del valor y el poder del mercado, porque el mercado regulado encauza y facilita la posibilidad de que el ser humano pueda desarrollar y llevar a cabo sus ideas. El problema es cuando esas ideas hermosas, tanto la de la igualdad como la de la libertad a través del mercado, están manejadas por personas que hacen exactamente lo contrario
de lo que se supone que están defendiendo. Y es que eso tenemos todos los días. Podemos hacer un listado de gente que es exactamente lo contrario de lo que dice y que es exactamente lo contrario de lo que defiende y de lo que teóricamente cree. Y lo que parece más complicado es que no hay manera de despegar de esto, sino todo lo contrario. Cada día el más poderoso manejando esos mercados es más, vamos a decir, pernicioso para el ciudadano del, digamos, clase media y de ahí hacia abajo. Es decir, lo que estamos viviendo en estos momentos, este poder en manos descaradamente de los, entrecomillando, poderosos, son los que están manejando ya no el mercado, sino el mundo. Como decía aquel sabio, alguno de ellos va a llegar a intentar mover el mundo si le dan un punto de apoyo. Menos mal que parece intangible, que se le pueda dar o pueda encontrar un punto de apoyo. Si no, ya algún loco de estos lo hubiera podido intentar. Es decir, habrá que aspirar al cambio, pero es que se queda en aspiración. ¿Cuántos eslóganes hemos oído aquí cerca en España, ¿no? Por el cambio, por el cambio, por el cambio. Se ha usado en diferentes lugares, en diferentes partidos. Se ha hablado del cambio y el cambio llega, pero no se manifiesta. Es decir, yo estoy siendo crítico, no debiera hacerlo, me debo limitar a preguntar, pero también tengo mi corazoncito, discúlpeme. Es usted el experto. No te disculpo. Y estamos me parece muy acertado lo que estás diciendo. Yo creo que hay un momento histórico, que es un momento histórico determinante, y que a lo mejor no pensamos a veces en él, pero pensemos que el ser humano desarrolla muchas veces su máxima potencialidad cuando está en la peor de las circunstancias. Por eso el Homo sapiens ha sido una especie que ha sabido sobrevivir en cada momento a situaciones dramáticas y terribles, ¿no? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál puede ser el peor momento de la historia del ser humano? La Segunda Guerra Mundial. Han muerto millones de personas, se ha luchado contra un fascismo, se ha luchado contra una circunstancia. Entonces el ser humano en ese momento saca lo mejor de sí. Y se genera un sistema en el cual, dentro de la realidad de que la democracia es el menos malo de los sistemas posibles, se genera, desde mi punto de vista, un sistema que compatibiliza la justicia social, que compatibiliza la posibilidad de que el Estado sea un protector del ciudadano con la posibilidad de que el Estado sea un dinamizador de la economía. O sea, esas dos realidades se compatibilizan y se plasman en lo que yo llamo dos ideologías beneficiosas para nuestra sociedad, que es la socialdemocracia y la democracia cristiana. Cada una desde su perspectiva. Una poniendo más el enfoque en lo que podríamos llamar el Estado como protector y otra poniendo más el enfoque en lo que podríamos llamar el Estado como impulsor de la economía y como impulsor del mercado, ¿no? Y estas dos realidades llegan a un pacto que se traslada políticamente en la democracia cristiana y en la socialdemocracia, y esto produce la Unión Europea, produce la generación de grandes clases medias, produce la producción de una justicia social enorme, se produce una realidad mundial en nuestra sociedad occidental en donde se superan una serie de lacras históricas en las cuales el ser humano había vivido en la esclavitud, había vivido en la ausencia de derechos, había vivido en la peor de las circunstancias, en la peor de las situaciones, sometido a la religión, a la patria, a todo, ¿no? Y entonces, en esta realidad hay un principio que emerge, que es el principio de la libertad y de la felicidad. La propia Constitución americana está impregnada de eso. Todo esto se desarrolla en lo que podríamos llamar la posguerra, con grandes inversiones sociales, con seguridad social, con el estado del bienestar, Beveridge en Inglaterra, etcétera, y se genera una realidad social en donde la justicia es importante, sin llegar a la utopía, pero sí llegar a una generación de una gran clase media. Desde mi punto de vista, hay un momento histórico en donde se rompe este crecimiento positivo del ser humano hacia la felicidad. Yo soy hijo de un guarda, yo soy hijo de un obrero, y estudié una carrera y me apunté a otra carrera y he tenido una posibilidad de prosperar. No he tenido un destino establecido en seguir lo que hacía mi padre. Es decir, se genera un mundo con esperanza, un mundo con tal. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista ocurre? Ocurre que llega un momento que, basado en la ambición, en la corrupción y en esa realidad que hablábamos antes de la complejidad del ser humano, la socialdemocracia y la democracia cristiana
traicionan a la sociedad. La democracia cristiana solamente tenemos que ver todo lo que pasó en Italia, lo que pasó en muchísimos países, lo que pasó incluso en España, y la socialdemocracia tenemos que ver en esos terribles momentos, que también Italia es un gran referente, en donde la socialdemocracia se alía con el peor capitalismo y llega un momento en donde aflora la corrupción y hace que esas dos ideologías que habían sido la gran bandera de la sociedad generen un desprestigio social y generen una decepción social. En el momento en que se genera esa decepción social en esas dos ideologías que tenían algo maravilloso, que era el principio de la moderación. Yo creo mucho en el principio de la moderación y me pregunto si en Rusia hubiera Kerensky ganado y no hubieran ganado los bolcheviques, a lo mejor Rusia habría ido derivando hacia una democracia más o menos parecida a la nuestra, no hacia el caos en el que derivó. En el momento que se produce eso, a derecha y a izquierda de estas dos ideologías surgen alternativas que son alternativas que están más basadas en el enfrentamiento, que están menos basadas en el apoyo a esa clase media, y desde ese punto de vista llega un momento en que desde la derecha se impone lo que podríamos llamar un neoconservadurismo basado exclusivamente en la especulación financiera. Sí. Es decir, el concepto tradicional capitalista de Max Weber, de los protestantes holandeses, basado en la creación de una empresa, en el control de la ambición, basado en el principio del desarrollo humano a través de la generación de mercancías, del consumo, y el principio de la izquierda basado en la realidad de la justicia social, del pacto con el capital. Todos estos principios por la derecha se rompe por lo que podríamos llamar el neoconservadurismo basado en la especulación financiera, basado en el gran momento en el cual lo importante es ganar dinero, no crear una empresa. Y todo esto genera una guerra social, un dolor social. Y por la izquierda se genera lo que podemos llamar esa izquierda a la derecha de la izquierda, a la izquierda de la izquierda, que está basada fundamentalmente en la urgencia social. El problema de la izquierda ha sido siempre el debate que ha habido en la urgencia, entre si arreglamos los problemas ya o generamos un proceso en el cual los problemas se vayan arreglando. La socialdemocracia, Kerensky, los socialistas, vayamos generando un sistema en el que se van arreglando. El comunismo, la extrema izquierda, no, queremos que se arreglen ya. Pero claro, para que se arreglen ya hay que destrozar la sociedad. Y una vez destrozada la sociedad, nosotros montaremos una sociedad nueva. Lo que pasa es que ahí se nos vuelve a generar la misma contradicción que hubo en el comunismo, que es que cualquier bella idea que haya que llevar a cabo la tienen que poner en marcha personas. Y las personas son contradictorias y las personas traicionan a las ideas. Y a la hora de la verdad, esa extrema izquierda suele traicionar a la idea que defiende, como demuestra la historia en tantísimos países, y no tengo que hablar de Corea del Norte o no tengo que hablar de China, ¿no? Entonces, para mí, en la vuelta a la normalidad sería que la socialdemocracia y la democracia cristiana se dieran cuenta del gran error histórico que cometen en un momento decepcionando a la sociedad y volvieran a coger la bandera que cogieron después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es un poco mi percepción de esta realidad en la que vivimos. Bueno, es una reflexión extraordinaria. Ha mencionado usted, y ha terminado en este último punto, hablando nuevamente de la Segunda Guerra Mundial. Parece, no son teorías, parece que la inmensidad del mundo, en fin, de las sociedades, aceptamos que deberíamos usar como trampolín la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Cuando usted la ha mencionado, me ha recordado a Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, que usted lo conocerá muy bien y que sería muy recomendable echarle un vistazo. Quiero decir, si a partir y después de la experiencia, de cómo nace, cómo surge y lo que se aprende después de la destrucción de tantos, en fin, países, y cómo el odio es exacerbado, no hay que mirar ni a uno ni a otros, sino la confrontación finalmente lo que hace es una debacle y provoca una catástrofe de la que se dice inicialmente, bueno, a ver si de estas cenizas resurge algo distinto. La consideración, el respeto y el decir, vamos a construir de verdad y no vamos a planificarlo para que con el tiempo se solucione esta historia. Es decir, vayamos convirtiendo paso a paso lo que queremos del modo más o menos programado. No se hace, como usted dice, no se plantea el hacerlo
Vamos a hacerlo ya, que es lo que dice usted. A mí, lo de la Segunda Guerra Mundial, que no lo recuperemos, que no recuperemos ese recuerdo, que no vivamos, no sé cómo decirle, la posibilidad de renacer, que la tenemos en nuestras manos, pero se necesitan, lo que usted dice, ideas y personas. Las personas parece que cuando llegan han olvidado de lo que inicialmente llevaban en la mochila. Se han Así olvidado. es. Y como se han olvidado, ¿qué hacen? Actuar, vivir, y no sé si ayudar a convivir, no sé si mucho. Lo cierto es que somos muchos los decepcionados de que no hemos aprendido nada con el año 45, con 1945, y el follón que se armó, la destrucción que se armó, y que el ave fénix estaba presentando la oportunidad de renacer para el mundo desde Europa. No lo hemos conseguido. En fin, debemos pensar que el optimismo, bueno, es de tontos, pero el optimismo y la acción desde ese marco podría renacer en algún momento. ¿Usted tiene algo de optimismo en su cuerpo, habiendo sido político? Que no sé si ha sido político como premio, porque usted se merece y otros muchos premios más, o fue político, si es que lo ha dejado de ser, cuando llegó a la alcaldía de Puerto Llano. Le llamaron y le dijeron, siéntese usted aquí, que creemos en usted. Estoy empleando casi metáfora, ¿no? Pero Es que, esta es mi pregunta. ¿Fue un premio para usted? ¿Se sintió usted reconocido? ¿O dijo, voy a presentarme a esto porque hay cosas que cambiar en este pueblo, Puerto Llano? bueno, yo fui el típico político generacional, ¿no? O sea, es decir, Sí, yo coincide mi edad con el momento de la desaparición del franquismo y con el sí, momento de la generación de la transición. Entonces, sí. en ese momento, como tantos jóvenes, yo quería trabajar, luchar y tal. Lo que pasa es que cuando hablamos de la palabra político, que tiene un maravilloso libro Azorín que se llama El Político, en donde hace una cantidad de valoraciones sobre lo que debe ser un político, y luego al final dice, si estas circunstancias no se producen, o sea, la palabra política será la más prostituida de todas las que tengamos Ah, en nuestra sociedad. Y efectivamente, o sea, la palabra político se ha prostituido, pero yo pienso que si en algún estrato social, la palabra político puede tener todavía ese valor inicial de persona que encauza las ilusiones sociales y persona que abre la posibilidad de prosperidad en un pueblo, es en el ayuntamiento, el alcalde. O sea, el tema político no tiene nada que ver el alcalde con el diputado, el consejero, etcétera, ¿no? Porque el alcalde, o al menos yo lo fui, y creo y sé que muchos alcaldes son así, es la persona que está a disposición del ciudadano. O sea, es la persona que está a mano del ciudadano. Es el que está ahí. Es el que al que puedes hablar no solamente del problema de tu hijo que no tiene trabajo, o del problema de tu casa que se está hundiendo, de cualquier problema que tú tengas en la sociedad. Y la política, ante todo, tiene que ser eso, una actividad social. Tiene que ser como el voluntario de Cáritas o el voluntario de estas asociaciones sociales que viven para ayudar a los demás. El político tiene que ser la persona que está para ayudar a la gente, porque tiene ese poder. O sea, a lo mejor el voluntario de Cáritas no lo tiene, pero el político sí. A mí me acuerdo que me llegó un señor el cual estaba hecho polvo porque vivía en una casa en donde se había puesto un stock innecesario y entonces era una calle muy movida y el hombre ya tenía una habitación que daba, no se podía cambiar de casa ni nada y estaba histérico porque estaba permanente. Entonces dije, bueno, si tú me cuentas esto y me dijo, mire señor, es que he estado a punto de suicidarme varias veces. Y dije, bueno, vamos a ver tu problema y si tiene solución. Llamo a la policía, llamo al concejal, vamos a estudiar si esto realmente aquí esto es necesario o no, o si a lo mejor pasan demasiados coches por esta calle. Efectivamente, vimos que simplemente se podía quitar el stop y distribuir el tráfico por calles adyacentes y a ese sentido señor le común. quitamos el problema. O sea, eso lo hizo un político. Es decir, entonces eso es lo que debe ser el político. Y desde ese punto de vista
el que está más predispuesto a esa realidad es el alcalde, ¿no? Por eso yo, Sí. cuando digo que he sido político, como he estado en la administración local, aunque estuve un tiempo de director general de política económica y financiera en la Comunidad de Castilla-La Mancha, que me sirvió mucho porque conocí el tema comunitario a fondo, pero mi realidad fundamentalmente ha sido desde la perspectiva del político local, y para mí el político local no tiene nada que ver con la Nada. percepción que tenemos del político general. El político local, si es un engreído que se cree por encima de todo, le da una patada en el culo rápido, los Ujú. ciudadanos, ¿no? Entonces yo me siento muy orgulloso de haber sido, yo estuve en la política, yo también, a diferencia de muchos políticos, le dije a alguien una vez, decía que estaba, y dije, mira, la diferencia entre tú y yo es que para mí lo normal es mi vida y lo excepcional es estar en la política, y para ti lo normal es la política y lo excepcional es tu vida. Uno que llevaba Ujú. ya como 30, 40 años, yo estuve 10 años. Entonces me parece que una persona, por principio, no debe estar más de 2 o 3 legislaturas en la política, porque si no se convierte en un funcionario de la política, y la política no necesita funcionarios, entre comillas, que también muchas veces los funcionarios se llaman funcionarios pero no funcionan, pero bueno, la palabra funcionario tiene también su desprestigio social. Entonces, si un político se convierte en un funcionario, pues se está convirtiendo en un político que no funciona. Entonces yo creo que la política no se debe estar más de 10, 12 años. Yo afortunadamente Ujú. estuve eso, 10, 12 años, y te juro que es una de las épocas de mi vida más maravillosas que recuerdo. Sí. Por el hecho de ser alcalde de tu pueblo, por ser el Por el alcalde hecho de de ser alcalde tu, y de de tu trabajar en pueblo, la administración local, porque estuve en la sí, Diputación también. y no como funcionario. Es decir, con otra mentalidad. Exacto. Aquí no es trabajar de 9 a 3 ni de 8 a 2 ni 2 turnos partidos. Yo creo que el alcalde es alcalde 24 horas. Si no se siente alcalde Claro, 24 horas, no me sirve. no lo votan. O sea, la diferencia con otro político, o sea, la diferencia es que otros tipos de políticos los pone el jefe. O sea, ahora mismo, tanto en el Eso PSOE es. como los pone Casado, los pone Sánchez, Eso es. funcionen o no funcionen. O sea, hay un Eso diputado que no hace nada, pero si el partido quiere, lo pone y ahí está toda la vida, si quiere. es. Sin embargo, un alcalde no, porque si un alcalde Sí. no atiende al ciudadano, si un alcalde no está, como tú muy bien dices, las 24 horas dedicado al ciudadano, termina no votándole. O sea, tiene Claro. esa conexión con la realidad local, con la realidad Ujú. política en la que él vive, que hace que no tenga nada que ver la política local con Sí. la otra política. O sea, Sí. tiene que Pero ser un buen político, si no, realmente, no funcionaría. realmente es la esencia. La política local es la esencia de la política porque tienes ahí el problema y tienes inmediatamente la solución, ¿no? Pues para que te arregle lo más precario. En un momento dado, una lámpara, una luz en un cruce de calles que se ha fundido y lleva 15 días fundida y tus hijas o tus hijos pues tienen que volver y volver del cine que salen a las 10 y que si salen vuelven a las 2 y que hay un peligro notorio, ¿no? El llamar al ayuntamiento y que esa lámpara sea restituida, sea puesta una nueva funcionando perfectamente en horas, eso no solamente tranquiliza, sino que da seguridad y te imanta. Ujú. Esa persona que trabaja te atrae y naturalmente que la vuelves a votar. Es la política por esencia, repito. Yo creo que el alcalde debiera ser el primero, y no digo el último, pero si es necesario el último. Claro. Cualquier problema, Que mire, yo creo que hay 2 tipos de personas, sí, y que al ser humano se le puede dividir de muchas maneras, pero una de ellas yo la dividiría de la siguiente manera. O sea, hay 2 tipos de personas, y vale para lo mismo, para la política, para otra cosa: los que quieren servir a los demás y los que se quieren servir a sí mismos. Es decir, esas 2 personas te las vas encontrando en la vida y están en todas partes. Los que de sí, verdad quieren servir a los demás, que existen, son personas benefactoras, son personas positivas, son personas que donde están, a la larga se va generando una situación mejor. Y los que van a servirse a sí mismos exclusivamente, y por lo tanto servirse de los demás, son personas que a la larga van creando situaciones de conflicto, y que todo aquello que tocan lo van de alguna manera desprestigiando, ¿no? Entonces yo pienso que los ciudadanos tenemos que tener ojo a visor, y tenemos que tener claro en descubrir en cada una de las personas que, tanto en los colectivos como en lo concreto y en lo particular, se nos acercan, saber si vienen a servirse ellos o si vienen a servirse a nosotros, ¿no? Porque las sí. 2 cosas existen. Y en la política ya no te digo cómo es esto.
Bueno, pues nos hemos ido de... Es que su especialidad es enseñarnos. Maestros como Bueno, no, no, usted, no. a través de la literatura, a través de la poesía, de la narrativa, etcétera, la verdad, son fuentes de conocimiento y de sentido de la humanidad. Es decir, la cultura nos hace más humanos, ¿no? Podríamos, si me lo permite, decir de alguna forma sencilla, pero muy clara, ¿no? Usted tuvo también la posibilidad de presentarse en los medios de comunicación. Vamos a recordar la faceta en Telecinco, no sé si duró mucho o no, pero ya la misión, ese trabajo que tuvo usted como guionista, una idea original suya, con nuestra compañera Ana Terradillos, magnífica radiofonista, en fin, fue un objetivo, según decía la propia cadena, Telecinco, que era tratar temáticas como la convivencia y la adaptación entre comunidades, y leyendo los roles de la mujer musulmana o la presencia del radicalismo islámico y sus ramificaciones yihadistas en España. Yo no sé la situación en España en estos momentos y si usted tiene un balance, un, digamos, estudio reciente, pero sí al menos ya esto me da pie para preguntarle por situaciones como la de Afganistán. ¿Qué sensación, qué tiene usted, qué impresiones, qué vibraciones, qué palpitaciones tiene usted de lo que puede provocar la situación en estos momentos en Afganistán? Es decir, se puede contaminar lo que lo circunda, se puede extender en círculos concéntricos, tiene peligro para en fin, para los mortales de este mundo. Bien, yo planteé a Telecinco, por empezar, por el asunto Sí, que planteabas del, sí, del, porque del me he ido a dos mundo cuestiones. musulmán. Yo Sí. planteé a Telecinco una serie de reportajes que a su vez luego se hizo un convenio con el diario El Mundo, y entonces Telecinco hice el guión de los reportajes que con Ana Terradillos hicimos de la realidad del mundo musulmán en España, y luego en el mundo se hizo una experiencia que no sé por qué no se ha repetido, porque creo que fue muy positiva. A la vez que salían los reportajes en Telecinco, salían también unos reportajes en el diario El Mundo, el mismo día que salían los reportajes. O sea, había la misma perspectiva tratada desde un reportaje periodístico y desde un reportaje de televisión. El problema que planteé yo en este reportaje es decir que en España hay 2 millones de musulmanes, que en España los musulmanes, el mundo musulmán está creciendo, que la realidad del mundo musulmán está ahí y que somos absolutamente inconscientes de ella y estamos llenos de tópicos y de circunstancias en donde no hemos profundizado en la complejidad de ese mundo musulmán y que eso nos afecta y nos va a afectar en el futuro, ¿no? Entonces, esa realidad la tratamos en los reportajes de Telecinco, que se llamó España mira a la Meca. Fuimos a barrios musulmanes, fuimos al barrio del Príncipe, en Ceuta, fuimos a Granada, fuimos a Barcelona, es decir, estuvimos viajando por barrios musulmanes y viendo la realidad de los musulmanes y viendo cómo es el choque de las culturas entre la cultura cristiana y la cultura musulmana. Hombre, yo la conclusión que saqué de todos estos reportajes es que siempre, donde no existe el diálogo, existe la confrontación. Y en el momento en el que dialogaban los musulmanes con los cristianos, pues descubrían muchas cosas que tienen en común. Es que el Corán deviene de la Biblia. Es que hay 3 religiones que se producen y se desarrollan a través de la Biblia: el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes. Todos tienen los mismos profetas. Es decir, hay una base común. Lo que pasa es que luego hay un desarrollo posterior, pero tiene que existir un diálogo. Y en esto, por ejemplo, el Papa Francisco lo tiene claro. Si no existe ese diálogo, existe la confrontación. Pero claro, luego tratamos, uno de los temas que tratamos en el reportaje fueron 2 temas muy candentes: la mujer y el terrorismo, ¿no? O sea, el mundo musulmán tiene que existir ese diálogo, pero también hay que ayudarle a desarrollarse. O sea, a diferencia de la religión cristiana, la religión musulmana no establece una evolución
o una interpretación de los textos sagrados como se puede establecer en el cristianismo. O sea, la aplicación de la Biblia es más al pie de la letra, en este caso el Corán, en el mundo musulmán que en el mundo cristiano, ¿no? El mundo cristiano ha evolucionado, pero sin embargo el mundo musulmán también está evolucionado al alejamiento de ese integrismo que quiere considerar la religión como absolutamente pegada a la visión o lectura integral de los textos religiosos, en este caso el Corán. No, oiga, los textos religiosos están enmarcados en una época histórica y por lo tanto se tienen que analizar desde la perspectiva de esa época histórica. Y consecuentemente, sin que pierda nada de su esencia, que está basada en el amor a Dios, es todo esto, hay que evolucionar. Entonces, el diálogo consiste en ayudar a multitud de musulmanes que entienden que determinadas circunstancias del Islam aplicadas a hoy día no tienen ningún sentido. Porque si no se ayuda a eso, estando ese mundo en manos de los que tienen las visiones integristas e islámicas, se llega a las paradójicas situaciones que hemos llegado, terroristas, etcétera, ¿no? Luego, en un segundo lugar, sacamos conclusiones de que lo mismo que cuando hablábamos del terrorismo vasco o hablábamos de otro tipo de terrorismo, no se puede confundir los terroristas con la totalidad de la sociedad. La sociedad vive esclavizada al terrorismo. El terrorismo es capaz de crear a través de una idea impuesta, a través de una idea absolutamente agresiva y violenta de un principio impuesta, enmudecer a la sociedad. Eso pasó en el País Vasco, solo hay que leer el libro Patria de Fernando Aramburu para entenderlo, y eso pasa en el mundo islámico. Es decir, hay mucha gente que no está de acuerdo con los principios interpretativos violentos del Islam en cuanto a la conversión de los herejes. Muchísimos musulmanes no están de acuerdo con eso, pero sin embargo no les ayudamos cuando estigmatizamos y queremos ver a todos desde la misma perspectiva, ¿no? Entonces, esta realidad, estas dos realidades, o sea, primero, la realidad de necesidad de evolución del Islam, del mundo musulmán, y la realidad de ayudar a aquellos que quieren tener, recordemos la primavera árabe, una visión moderna en la cual la interpretación de los textos sagrados no esté sujeta a la inexistencia del tiempo, sino que el tiempo ha existido y el tiempo ha hecho que los textos sagrados se tengan que ver bajo el prisma, bajo los cristales del mundo actual. En este sentido, a los que piensan así hay que ayudarles. Y muchas veces Occidente no tiene claro esto y con sus visiones, con la visión que a veces se tiene estigmatizada, tópica desde Occidente, se está ayudando a los talibanes en el peor sentido de la palabra, ¿no? En el tema de Afganistán que decías, para mí es muy triste el hecho de que se llegue a una posición de guerra, como a través de Estados Unidos se llegó en Irak, en todos estos países, sin que existan unas razones objetivas para la guerra. O sea, no podemos olvidar que la clave, en primer lugar, de venganza del asunto de las Torres Gemelas no favoreció, ni muchísimo menos, porque le ha dado más alimento a los integristas. Y en segundo lugar, se creó una falsa realidad de armas de destrucción masiva que no existía. Y entonces yo me pregunto, esa generación de guerra, tanto en Afganistán como en Irán, ¿qué ha conseguido? O sea, después de veintitantos años, de no sé cuántos años, resulta que se van y queda todo en una situación muchísimo peor de la que estaba, en donde están ahora muchísimo más en manos de los integristas que estaban antes, ¿no? Sí, no se ha aprovechado este tiempo y tienen motivos. Entonces, Occidente tiene que pensar en sus errores. Es cierto que el principio de la venganza en algún momento pudo justificar determinadas actuaciones y hubo quien decía, da igual, han matado a 3.000 personas y tal. Oiga, pero es cierto, pero usted no se está vengando de aquellos que han producido eso. Usted lo que está haciendo es generando una situación de guerra para que luego al final esta gente usted no la pueda vencer. ¿Tú has pensado que después de veintitantos años en donde Estados Unidos y el mundo occidental ha estado en Afganistán y en Irak,
intentando crear una democracia, el resultado final es que hay o va a haber un sistema muchísimo más integrista que el que haya podido haber muchísimo antes, sí, y aceptado por todo el mundo, sí, es necesario una crítica y es necesario decir, es que establezcamos como principio que la guerra no es una educación de nada. O sea, en vez de la guerra, llevemos escuelas. O sea, ¿por qué en Afganistán, en Irak, no se ha apoyado un principio de todos aquellos que tienen una visión moderna del Islam? ¿Por qué no se ha apoyado una visión más moderna? O sea, no lo entiendo. El resultado final es que los integristas tienen ahora muchísimo más poder, incluso en países que antes no tenían poder, y que nos lleva a una realidad de bloques en la cual el mundo, que en un momento determinado, y tenemos que volver a la Segunda Guerra Mundial, que en un momento determinado después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se dio cuenta de cuál era el camino, porque otros caminos habían llegado a lo que habían llevado. Este es el camino, y el camino tiene estas claves. Estamos ahora mismo otra vez volviendo a un mundo de bloques, y lo que se generó en aquel tiempo era un mundo de bloques. Tenemos el bloque musulmán, en donde los integristas cada vez tienen más. Tenemos el problema de los comunismos desaparecidos pero persistentes, Cuba, China, en donde de comunista ya no tiene nada, ni siquiera desde un punto de vista de la praxis más marxista posible. Es un mal capitalismo, es un capitalismo parecido al capitalismo del siglo XVIII, al peor capitalismo, al capitalismo de la esclavitud. Pues eso es lo que hay en China, con la generación de una clase dirigente cada vez más rica y cada vez con más distancia de las gentes. Entonces ahí se está creando otro bloque, y todos estos bloques son peligrosamente peligrosos, por decirlo de alguna manera, y por eso nuestro mundo occidental tiene que tener en cuenta esa realidad, y tenemos que ser más solidarios en la defensa de nuestros principios generales, porque no tenemos que ser, creo yo, absolutamente exigentes con la defensa de mis principios personales. Yo digo un poco lo que decía Antonio Machado, decía la verdad no, tu verdad. La verdad, si quieres, vamos juntos a encontrarlos. Entonces, descubramos cuál es nuestra verdad. La verdad de Occidente, la verdad de ese mundo que se creó a través de la razón, a través de la democracia cristiana, de la socialdemocracia, en donde la justicia era importante, el ser humano era importante, etcétera, y volvamos a confluir en esa realidad, y todos aquellos que nos planteen un alejamiento de eso, creamos que nos llevan al desastre. Hola. Disculpen un momentito, dado el interés que ha despertado en esta entrevista a todos nosotros don Manuel Juliá Dorado, y espero y deseo que a todos ustedes también, nos tenemos que extender, nos vamos a extender en el tiempo, pero el tiempo no es nuestro. ¿Qué podemos hacer? No desaprovechar al personaje, vamos a seguir grabando esta entrevista y la segunda parte se la ofreceremos en el próximo programa. Gracias por su atención y comprensión.